Hola jóvenes, buenas noches. Como hemos venido sabiendo, tenemos un tema de contingencia y agradezco su participación en este nuevo esquema virtual. Honestamente nunca he grabado videos para explicar este tipo de cosas, pero vamos a intentar hacer algo distinto y en este caso les voy a dar la clase a través de estos videos para facilitarles a ustedes la información y que la puedan repetir tantas ocasiones como sea necesario. Tomando ya el tema de clase en específico, hemos venido hablando acerca de la empresa, el funcionamiento de la empresa y la toma de decisión de ella. Y esto tiene que ver, la semana pasada hablamos acerca de la competencia de las empresas y esta ocasión lo que vamos a hacer, y continuando con ese mismo tema, cómo toman las empresas decisiones de su producción. En este caso va a ser cómo toman decisiones de su producción total, su producción marginal y su producción media, continuando con el tema. Y considerando elementos que ya habíamos tomado en clase o conceptos que ya habíamos dicho en clase, hablaremos de los factores de producción para poder plantear todo el ejercicio que está acá. Los factores de producción, como ya sabemos nosotros, son tierra, trabajo, capital y tecnología. En este caso, ceteris paribus, lo que vamos a hacer es imaginar que existe una empresa que tiene una sola maquinaria con la que va a trabajar y debe de decidir cuántos trabajadores se van a involucrar en su producción para poder realizar sus actividades productivas, es decir, para poder, valga la redundancia, producir los bienes y servicios que tiene en la misma. En este caso, entonces, por eso digo, ceteris paribus, lo que vamos a imaginar es que vamos a mantener la cantidad de maquinarias involucradas en esta producción con ciertas cantidades distintas de trabajadores, es decir, de él. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es construir una pequeña tablita donde pongamos la producción total relacionada de esta empresa con ciertas cantidades de trabajadores contratados, es decir, de unidades de él. En este caso, lo único que vamos a hacer es, o lo único que estoy planteando es, esta empresa produce estas cantidades con estos trabajadores con una sola maquinaria. Y esta empresa produce, si tiene 0 trabajadores, lógicamente, ¿cuántas cantidades de bienes produciría con una sola máquina? Pues ninguna, porque no hay quien active la máquina, quien la prenda, quien prenda la luz, etc. Entonces, produciría una producción total con 0 trabajadores de 0. Y planteo un segundo escenario donde esta empresa dice, bueno, para poder producir con una sola máquina, voy a contratar un trabajador. Perfecto. Con este trabajador, un solo trabajador, puedo producir 2000 unidades de eso que vendo. Perfecto. Entonces mi producción total es, con una máquina, un trabajador, 2000 bienes que produzco. Pero después dice, oye, puedo producir un poco más. A lo mejor, ¿qué tal si contrato un segundo trabajador y no nada más un trabajador de 8 horas, sino que dobleteo horario contratando a un trabajador adicional? ¿Por qué? Pues porque tengo una máquina, esta máquina puede trabajar las 24 horas y yo solamente a lo mejor si contrato a una persona la contrato por las 8 horas. Y estas 8 horas con un trabajador me daban una producción total de 2000. Pero si yo contrato una persona adicional, a lo mejor puedo obtener más producción. Entonces, bingo, puedo contratar un trabajador o un trabajador adicional y 2 trabajadores adicionales con una sola máquina me producen 3000 unidades. Me suena bastante bien. Entonces quiere decir que si yo sigo contratando personas, puedo producir más. Y esto va a significar en un último momento tener mayores ganancias. Yo pensaría que sí. Vamos a ver. Voy a contratar un tercer trabajador con una sola máquina funcionando y esto me genera una producción de 3500. Haciendo un paréntesis pequeño estos números yo los estoy colocando y yo los estoy colocando a propósito para el ejercicio y estoy diciendo que 3 trabajadores adicionales con una sola máquina en esta empresa me produce un poquito más o un adicional de mi producción.
que lo que me da la impresión es que contratar una persona más me genera más producto. Y al generarme más producto, por ende tendría mayor beneficio. Bueno, entonces, si yo tengo más producto, como empresario lo que voy a hacer es decir, bueno, igual y puedo contratar un cuarto trabajador con una sola máquina. Y este cuarto trabajador, ceteris paribus, con una sola máquina, me produce 3.800 cantidades de producto. Una producción total de 3.800. Imaginariamente entonces este empresario dice, pues cada vez que yo contrato a alguien más siempre tengo una producción mayor. Por lo tanto, voy a contratar igual otro trabajador que me trabaje con una sola máquina y produzco 3.000, en este caso 3.900 unidades de bienes y servicios. Podría ser, como siempre lo he mencionado, en economía nos encanta graficar las cosas porque nos hace sentir que es más visual. Veamos entonces esta producción total relacionada con la cantidad de trabajadores empleados o contratados de esta empresa trabajando con una sola máquina. ¿Qué producción total les generó? En el primer escenario, si yo no tengo a nadie contratado, entonces produzco 0 cantidades de bienes y servicios o de producto. En el escenario 2, o ya contratando a alguien, mejor dicho, produzco con un empleado, una sola máquina, 2.000 unidades. Entonces, una sola máquina me produce 2.000, un solo empleado, una sola máquina, produzco 2.000 unidades de producto. Ahora, 2 unidades de trabajadores o 2 trabajadores con una sola máquina, 3.000 unidades de producto. 3 trabajadores con una sola máquina, 3.500 unidades de producto total, de producción total. 4 trabajadores con una sola máquina, 3.800 unidades de producto. Y por último, 5 trabajadores con una sola máquina, 3.900 unidades de producto. Visualmente, si observamos, en efecto, podríamos considerar que esta empresa tiene una producción creciente cada que contrata un trabajador adicional para producir sus bienes y servicios. Pero hay una particularidad que no nos hemos dado cuenta y que nos ayuda a enfatizar los otros 2 conceptos que les voy a mencionar. Y que lo van a evidenciar los otros 2 conceptos, el producto marginal y el producto medio, nos van a ayudar para esto. Analizando un poquito mejor, sí, en efecto, el empresario al seguir contratando gente va a producir más, pero recordemos que solamente tiene una máquina y esa máquina y esas personas no la pueden usar todo el tiempo a toda velocidad. Tendrían que tener, no sé, van al baño, tiempos de descanso. Entonces, no necesariamente todo el tiempo estas 5 personas que están contratando podrían utilizar la máquina. Se está dividiendo estas 5 personas el uso de una sola máquina por cierto tiempo o en cierto periodo. Por lo tanto, no necesariamente están siendo lo totalmente eficientes en la producción. ¿A qué vamos con esto? Es decir, cada que yo contrato una persona adicional para producir con la misma máquina, me vuelvo un poco más ineficiente o empiezo a producir no la misma cantidad ni la doble cantidad que estaba produciendo en un inicio, porque si se fijan, no dobleteo la producción total. Lo que sucede cada que estoy produciendo es que extrañamente una unidad adicional de trabajador en mi producción me genera no necesariamente una producción doble o en la misma cuantía inicial que la anterior.
Y esto nuevamente lo podemos ver a través de la producción marginal. Cada salto que yo doy de contratar a un trabajador versus la cantidad de producción total que me genera esta participación de este trabajador en mi producción, pareciera, si lo vemos, de 0 a 2000, el brinco de contratar a uno fue una producción marginal de 2000. Es decir, yo no tenía a nadie trabajando, contraté a alguien, bingo, incrementé mi producción de 0 a 2000. Ahora digo, voy a contratar a una persona adicional para producir un poco más. Pero, si se fijan, contraté una persona más, ahora tengo 2 trabajadores, pero de 2000 a 3000, perdón, ya no produje 2000 más, sino produje solo 1000 por contratar a alguien más en mi producción. Así, contrato una tercera persona y yo esperaría seguir produciendo, o sea, a lo mejor 1000, pero contratar a alguien adicional, o sea, este saltito de 3000 a 3500, no me significó producir 1000 más, me significó producir solamente 500 unidades adicionales. Ahora bien, contratar una cuarta persona en mi producción utilizando una sola máquina, yo esperaría que me produjera 500 más. Pero si observo la producción de 3500 a 3800, me significó solamente un incremento de 300 unidades por haber adicionado o contratado una persona más. Y por último, contrato una quinta persona para producir con una sola máquina y esperaría producir mucho más. Pero la realidad es que contratar una quinta persona, solamente me significaría añadir 100 unidades más de producción. Y entonces aquí la realidad es que añadir personas a mi producción o contratar más personas a mi producción no necesariamente significa que siempre voy a tener una producción favorable, creciente o que me genere los mejores beneficios. ¿Ustedes contratarían una sexta persona? Una sexta persona quizá me implicaría ya no producir de 3900, sino producir 3950. Y contratar una persona más quizá significaría un cambio solamente de 50 unidades. ¿Tendría sentido adicionar o contratar a alguien más? Yo como empresaria no lo haría. Me quedaría en un óptimo de producción en lo que me asegure la mayor cantidad de bienes y servicios producidos con la menor gente posible contratada. Entonces, como siempre lo digo, nos gusta graficar y grafiquemos la producción marginal para ver cómo se comporta esta con relación a la producción total. Y reforzaré lo que dije hace rato respecto de por qué no, porque parece ser que si contratamos a alguien más, benéficamente vamos a producir de manera creciente, pero no siempre es conveniente. Entonces, si yo contrato 0 personas, pues obviamente 0 personas me significan 0 producción, ¿no? Y una persona, el saltito de tener nadie contratado a contratar a una persona, me significó producir 2000 unidades. Yo decido contratar a alguien más porque lo creo conveniente, porque tengo una máquina y tengo a lo mejor tiempo ocioso de esa máquina. Entonces, pues contrato una segunda persona y esa segunda persona, el saltito de producir 2000 con una sola persona a producir 3000, es decir, la diferencia, el incremento que hay de 2000 a 3000 fueron 1000 unidades. Es decir, yo contratando una segunda persona pude producir 1000 unidades adicionales. Y contratar una tercera persona me significó tener
500 unidades adicionales de producción. Contratar una cuarta persona, es decir, el saltito de 3.500 unidades que yo producía a 3.800, me significó menos cantidad producida que la inicial, contratando 3 personas, pero aún estoy produciendo un poquito más. Estoy produciendo 300 unidades adicionales de producto. Y por último, ¿qué me va a significar contratar a una quinta persona? Solamente incrementar mi producción en 100 unidades. Si observamos la diferencia entre la producción total, que parece que siempre es creciente, con relación a la producción marginal, al incremento que cada unidad adicional de trabajador contratado me genera para los efectos de mi producción, va a llegar un momento en el que seguir contratando gente va a ser totalmente ineficiente, porque ya no me van a sumar demasiado producto a mi producción. ¿Por qué? Recordemos que tenemos una sola máquina. Es decir, el producto marginal lo que evidencia es las ineficiencias en la mezcla de factores cuando quiero producir. Si es que tengo una sola máquina, 2 máquinas o 3 máquinas con ciertas cantidades de trabajadores. Eso es sumamente importante para poder decidir o para poder tomar decisiones de cómo trabajar, con cuánta gente trabajar, cuántas máquinas voy a comprar, y saber hasta qué punto dejar de hacer contrataciones o gastos innecesarios en cosas que, si aquí le sigo añadiendo más, ya no me va a seguir, ya no me va a generar más producto o suficiente producto que me dé más ganancia. Entonces prefiero quedarme en un punto en el que a lo mejor todos mis trabajadores utilicen las máquinas o la máquina y no esté de ociosa, no tenga parada mi máquina, pero todos estén trabajando en algún momento la misma máquina. Es decir, 8 por 3, 24, ¿no? Cada persona trabaja 8 horas y entonces divido que cada uno trabaje las 8 horas y mantengo mi máquina todas las 8 horas trabajando durante 24 horas y nadie está descansando y todas las 3 personas la utilizan y yo produzco una muy buena cantidad de producto. Esperaría que hasta este punto me estuviera explicando lo suficiente. Siguiendo con el concepto y para reforzar un poco más el tema de la producción marginal, hay un concepto adicional que nos ayudará a contextualizar un poco esta idea de que no necesariamente contratar más gente nos puede significar mayor beneficio como empresa, porque recordemos, una empresa solo trabaja para obtener beneficio, es decir, como ustedes decían en alguna clase, para lucrar. Entonces, voy a lucrar hasta el óptimo, hasta lo adecuado, en el que todos los recursos que yo tenga, todos los factores que yo tenga, estén trabajando al máximo en la mejor eficiencia posible. ¿Para qué quiero recursos ociosos o factores ociosos? Eso no me interesa. Entonces, reforcemos el concepto de, o mejor dicho, planteemos el concepto de producción media. La producción media simplemente es la cantidad total que tú estás produciendo dividida entre la cantidad de trabajadores o factor que estés contratando adicional o moviendo de manera adicional. El producto medio entonces de este ejemplo es 2.000, si yo produzco 2.000 unidades entre un trabajador, 2.000 entre uno, mi producción media es 2.000. 0 entre 0 pues es 0, ¿no? En cuanto a la producción media de mi segundo empleado, teniendo 2 empleados, mejor dicho,
es, si yo produzco 3,000 unidades dividido entre 2 personas, ¿cuánto me produjeron en promedio estas 2 personas? 1,500 unidades. Y producir 3,500 unidades entre 3 trabajadores, ahí ya tengo que revisar, son 850, si no estoy mal, son 850 unidades. Es decir, 3,500 entre 3 trabajadores. Ahora, 3,800 unidades producidas entre 4 trabajadores me significan, no sé cuánto es, pero ok, voy por mi calculadora y ahorita vengo.